Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un episodio más de nuestro podcast de Teoría Crítica, Tiempos Equívocos, y en esta ocasión estamos con el doctor Fernando Martínez Heredia, que nos acompaña desde Cuba. Vamos a hacer una breve entrevista porque ahí Fernando tiene otros compromisos que cumplir y también nosotros con él. Entonces, pero queríamos aprovechar su visita. De tal manera que le voy a pasar el micrófono a la compañera Fernanda González, que está aquí con nosotros, que va a empezar a hacer las primeras preguntas para Fernando. Fernando, bueno, pues un gusto tenerte acá. Y bueno, mi pregunta iría en el sentido de si nos puedes contar un poco cuál fue, digamos, el plan de trabajo de la revista Pensamiento Crítico, cómo se formó y qué intenciones tenía sobre todo, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, el gusto es mío. Y nosotros formábamos un grupo que se llamaba Departamento de Filosofía de la Universidad de La Habana. Es decir, un departamento, pero no adscrito a una facultad. Éramos separados, por suerte éramos independientes, porque eso nos permitía lo que tuvo que ser el sello nuestro, que era hacerlo totalmente. Tratábamos de buscar los modos de que la Revolución Cubana tuviera una filosofía propia en el sentido que fuera apropiada para ella, no era un alarde, y entonces no la había. O sea, la revolución en su práctica era muy superior al pensamiento en el que se movía. Ahí nos encontramos entonces ante una cantidad de tareas internas de estudio, de docencia a los alumnos, de investigación, de superación, pero también de ampliación del campo nuestro mediante publicaciones. En primer lugar tuvimos una página en el diario La Juventud, la página cultural. Casi enseguida la convertimos en un tabloide que fue mensual y que hizo mucho ruido entonces, que se llamaba El Caimán Barbudo, y menos de un año después fundamos la revista Pensamiento Crítico. El Caimán Barbudo, yo también fui uno de los fundadores, era una revista de poetas, artistas y pensadores, incluidos filósofos. Por ejemplo, hay algo sobre Althusser en el primer número del Caimán Barbudo. Y, con un comentario tuyo, crítico tuyo. Sí. Entonces, el pensamiento crítico era el designio de hacer algo más fuerte, con más ambición. O sea, una revista de corte de artículos de análisis, 224 páginas y mensual. Es decir, el impacto tenía que ser mucho mayor y también el objetivo no era igual. El tabloide, pues con un artículo mucho más pequeño y con otro. Bueno, ahí comenzamos nosotros entonces con un plan. Sí sabíamos lo que hacíamos. Lo que no sabíamos es histórico. Como alguna gente que luego dice, no, si nosotros no, yo prefiero no ser mentiroso. Nosotros estábamos luchando, pero a la vez sí teníamos un objetivo clarísimo, que era la concepción marxista, revolucionaria cubana, que pudiera predominar en Cuba y que fuera conocida afuera. La concepción de Carlos Marx y también de Engels, de Lenin y de los marxistas que aportaron, que fuera limpiada de la costra de lo que había desgraciadamente sucedido con el predominio, que yo nunca le llamo estalinista, me parece que eso no permite conocer, pero sí de la liquidación de la revolución bolchevique en la Unión Soviética y la imposición de una ideología teorizada, que por ofensa a Lenin le llamaron marxismo-leninismo. Nos interesaba muchísimo, pero muchísimo, la América Latina. Incluso para nosotros los cubanos, nuestra verdadera región era la América Latina. Y los locutores lo decían por radio, Cuba, primer territorio libre de América. En el terreno del pensamiento también. Y en ese sentido, el pensamiento de los latinoamericanos era para nosotros de suma importancia, pero también las prácticas. Entre estas, en ese momento, había un auge revolucionario en muchos países de América Latina y fermentos en otros. De manera que las luchas de corte revolucionario, políticas y sociales, ocuparon un espacio muy grande en la revista, pero también los análisis de estructura sobre el continente latinoamericano, porque muchos trabajos. Por otra parte, veíamos las luchas de los pueblos del África y el Asia, porque partíamos, y aquí se me olvidó decirlo, de una concepción anticolonialista. Esto era obligatorio para cualquiera que hubiera tenido la historia como Cuba, de colonia, de neocolonia, y también queríamos que formara parte del marxismo mundial y no del marxismo de una parte del mundo. De manera que Ho Chi Minh o Amílcar Cabral, las cosas de la Revolución Argelina, tenían para nosotros importancia. Teníamos también, entonces, por otro lado,
una línea que desempeñó un papel de la mayor importancia en la revista, que eran las cuestiones teóricas. Entre las cuestiones teóricas, entonces, primaba el antidogmatismo en nosotros, la necesidad de seleccionar posiciones diferentes y publicarlas. Así como en política nosotros publicamos a un criminal de guerra, McNamara, que había sido secretario de Defensa de los Estados Unidos. Él una vez le dijo, ya viejito, que él había sido un criminal de guerra, no es que yo lo diga. Pero en filosofía también publicamos a quienes no eran marxistas. En la revista, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Weber, de Max Weber, pero nos interesaron mucho las diferentes posiciones. Ahora, nosotros teníamos una. O sea, no era que las miráramos todas igual. Lo que pasa es que entendíamos que en la nuestra tenía que desempeñar un papel muy importante, el conocimiento y la discusión con las otras. Si no, no teníamos posibilidad de desarrollarnos. Hay más cosas, el diseño, por ejemplo, siempre fue el diseño. Me gustaba mucho cuando alguna persona me decía que no entendía la portada de las revistas. Yo le decía, tú eres de los que creen que las cosas artísticas hay que entenderlas. Y ahí, pues claro, se desarrollaban cosas interesantes que el otro no se había desarrollado nunca si sigue por donde él iba, que era nada más que leer las cosas desabridas. Aquí se encontraba el pop, por ejemplo. Cuando el pop comenzaba a ser fuerte en los Estados Unidos, el número 5 de pensamiento crítico es pop completamente. Y con Carlos Marx. Carlos Marx en cómic. Y así, pues, tratamos siempre de que el diseño interior, incluso el emplane, fuera desde el punto de vista de la forma, con un nivel artístico. Incluso porque es imprescindible. Los bolcheviques intentaron que el arte entrara en los objetos de la vida cotidiana de las personas. Y nosotros en ese sentido, como nosotros nos sentíamos muy bolcheviques, como nos sentíamos muy marxianos, un término que no sé si todavía se usa, pero entonces sí, que era lo relativo a Marx y no al marxismo en general. Siguiendo en la línea de la pregunta primera de Fernanda, y aquí con algunos números de la revista, me gustaría un poco, Fernando, que nos pudieras decir, ya empezaste, ¿no? ¿Qué novedades, aparte de las no marxistas? Yo, por ejemplo, en este número, que es el 21, yo creo que pocas revistas tienen una pléyade como Rudi Dutschke, Bauhaus, alemanes, ¿no? Ben Kuhn, húngaro, Sartre y John Cook, ¿no? Sobre peronismo, y dos textos dos largos discursos o manifiestos de Fidel Castro, ¿no? Entonces, y por ejemplo, en este número 15, que ayer en una conferencia recordabas, que está Luis Cardosa de Aragón, Luis Turcios Lima y Marcos John Sosa, los tres importantes comunistas y dirigentes guatemaltecos, ¿no? Y justamente así se llama el título, la revista, ¿no? Es de las pocas que tiene nombre, ¿no? Guatemala, vencer o morir. ¿Quiénes pasaron por pensamiento crítico? ¿Y cómo lograban conciliar o cómo trataban de presentar esta diversidad de autores? Sí, mira, si uno los mira diciendo nombres, hay quien pueda decir, estos estaban locos, ¿no? Porque pasaba gente muy diversa. Erich Cleaver, por ejemplo, del partido de la Pantera Negra, se sentaba allí a escribir las notas para el libro del Solonais. Pero también otros que estaban muy lejos de la Pantera Negra, norteamericanos, anduvieron por ahí. Y comunistas norteamericanos que eran muy criticados por lo que dije antes, también. Y hombres blancos de California como John Yarasi, que sacaba una revista muy buena, Ciencia y Sociedad. Es decir, por ejemplo, de Estados Unidos, hay, como ves, una pléyade muy diferenciada. Pero eran todos norteamericanos que tenían algo en contra del sistema. Pero esto, por ejemplo, Monthly Review para nosotros era, y Paul Sweezy, Uberman y Harry Magdoff, pues amigos. Y les mandábamos textos y sobre todo también traducíamos y publicábamos los textos de ellos que nos interesaran. Pero no nos quedábamos con, digamos, una natica intelectual. Tratábamos de ir más allá. Y eso nos ayudaba mucho. Jóvenes profesores norteamericanos. Estoy hablando ahora de Estados Unidos, porque Cuba siempre tuvo unas relaciones culturales con Estados Unidos muy grandes, y es una contradicción formidable porque el gran enemigo de Cuba desde el siglo XVIII hasta hoy es los Estados Unidos. Hasta hoy, no hasta ayer.
incluso hasta mañana, diría yo, lamentablemente. Pero nosotros teníamos, como les decía ahora hace un momento, sobre todo con América Latina, una relación que privilegiábamos. Con publicaciones desde aquí de México hasta Chile y Argentina, teníamos relación, las recibíamos. Hora Cero era de este país. Punto Final, que ha sobrevivido a todo, de Chile. Y incluso también con los compañeros brasileños teníamos mucha relación. Pero, por ejemplo, la revista nuestra entraba en Colombia, a pesar de la guerrilla y de la gran represión. Entraba por correo. La revista nuestra era quemada en la casilla central de correos del Uruguay, que decía que era la Suiza de América. País democrático entonces. Y la quemaban, esperaban a tener un grupo grande y las quemaban todas. La revista tenía una circulación legal y otra ilegal en América Latina y funcionaban. Lo cual nos ayudaba mucho porque las recibían compañeros. Por ejemplo, aquí en Lecumberri se usaba en el Círculo de Estudios de los Presos Políticos. Y nos satisfacía un poco, por lo menos, que los que estuvieran presos les sirviera también en el Círculo de Estudios. Pero nos visitaron muchas personas y otros que no nos visitábamos teníamos intercambio epistolar y nos mandaban cosas, por ejemplo, Ruy Mauro Marini, Teotonio dos Santos. Ellos, las cosas de la teoría de la dependencia que nacía, salieron en Pensamiento Crítico. Teníamos también nexos con otros dependentistas, como Vania Bambirra, como Tomás Basconi, bueno, y también con otros que no eran independentistas, como Agustín Cueva. Teníamos muchas relaciones con estudiosos, a veces eran epistolares, como Fernando Enrique Cardoso, que entonces tenía ideas mejores que las que tuvo después, pero es que tenía un par de libros muy buenos y nosotros le sacamos provecho. Y así pasaba con Luis Vitale, por ejemplo, que estaba exactamente en el otro lado de esto que estamos hablando, con centroamericanos que luchaban muy duro, los guatemaltecos, los nicaragüenses sobre todo, y con los venezolanos. En el número 1 de la revista publicamos un inédito de Fabricio Ojeda, que fue comandante del FLN de Venezuela. ¿FAL o FLN? FLN, que después fueron FLN-FAL. Publicamos un texto, pero de sociología, del padre Camilo Torres Restrepo, que murió como guerrillero en su país, el colombiano, pero nosotros publicamos un texto de él que se llama La violencia y los cambios sociales. Es decir, hay un arco ahí muy grande, pero también sobre las estructuras de la América Latina e incluso sobre la historia de la América Latina, que nos interesaba mucho. Por eso es que dimos paso también a una persona desgraciadamente desconocida que después vino a vivir a México, Sergio Bagú, con un capítulo de su libro La sociedad colonial. Y entonces eran funciones, o un joven periodista, Eduardo Galeano, que nos escribió un texto muy hermoso, como después todo el mundo dice, claro, Galeano, pero entonces nadie lo conocía, solo él y la familia, y que era sobre el Paraguay del siglo XIX y cómo fue destruido por la coalición de Inglaterra con Argentina y Brasil. Entonces, en Europa teníamos una gran cantidad de relaciones. En Europa había algo que hacía que en los años 60 mucha gente valiosísima se sintiera muy cubana, muy cerca de Cuba. Yo alguna vez a alguno le dije en broma, a ustedes lo que les gusta es que sean gente comunista que estén muy lejos de la Unión Soviética, ¿no? Fue que es verdad, pero no era la única verdad. Y ellos tenían mucho pensamiento muy desarrollado. Hay una acumulación cultural enorme en Europa. No tenían el poder cerca y muchos ni pensaban en él, pero ayudaban mucho. Y ahí tuvimos relaciones muy fuertes, hicimos amistad incluso muy fuerte con la New Left Review, sobre todo con Perry Anderson, con Robin Blackburn, y otros compañeros de la New Left también, ellos eran como 8. Y a la vez hicimos relaciones con, por ejemplo, con los alemanes del SDS, y de ahí sale Rudi Dutschke en la revista, con franceses que fueron a fundar y fundaron la Liga con Daniel Ben Said, la Liga Comunista Revolucionaria, y que también nos visitaban y colaboraban con nosotros, y otros franceses muy diferentes como L'État Moderne, la revista de Sartre. Tuvimos la oportunidad de tener con nosotros también a André Gors, que era el que hacía la revista Sartre, y así, y con sociólogos incluso que estaban lejos. Quiero decir, de las cosas más prácticas, como Jean Prontot,
que sacaba una revista de sociología muy buena en Francia. Pero para nosotros eran fundamentales los italianos. No es que no, pero eran fundamentales. Porque tenían, a nuestro juicio, el marxismo teórico mejor desarrollado de aquel momento en Europa. Y tenían detrás a Antonio Gramsci. Para estar con Antonio Gramsci estudiamos a Labriola y tratamos de conocer la vertiente dialéctica y por lo tanto también a Croce y a Gentili. Pero claro, como marxistas pues nos gustaba Antonio Gramsci, que fue el que más nos gustó, y los alumnos de Galvano de la Volpe, sobre todo Lucio Coletti, Mario Rossi, Pietranera, etc. Es decir, un colectivo que aunque tuvieran sus discusiones entre ellos, formaban una masa muy fuerte de marxismo, publicaban revistas y libros de alta calidad. Por ejemplo, Rinachita era la revista cultural más importante del mundo comunista en aquel momento, era la que sacaba el partido. Y Crítica Marxista era una revista de debate teórico muy importante. Teníamos relaciones con algunos soviéticos también, pero desgraciadamente pocos. A veces les pedimos algunas cosas de textos, pero no se animaban a ir más allá. Y en general, fuera de Ossowski en Polonia, algunos alemanes de la realidad, pero no era fuerte esto. Bueno, no sé si se me queda gente porque... Sí, no, claro. No da, Bueno, pues ya para concluir esta breve entrevista, Fernanda, te iba a hacer una última pregunta, más general, ¿no? Más fuera de la idea de pensamiento crítico. Bueno, era una pregunta de otro compañero que su inquietud iba dirigida a qué ediciones leían del Capital, ¿no? Más enfocadas a sobre Marx, qué era lo que estaban leyendo, si pudieras hablarnos un poco al respecto. Sí, bueno, a nosotros nos acusaron, por cierto, los conservadores del marxismo cubano, de clasicistas. Ahí por el 65, sobre todo, 64, 66, porque tratábamos de que nuestros alumnos estudiaran a Marx y no a libros que hablaban de Marx, a Engels, a Lenin, y no a quienes hablaban de ellos. Decían que los alumnos todavía eran como niños, aunque fueran jóvenes, no estaban capacitados para ir a cosas tan complejas que tenían que recibir manuales, es decir, aprender a no pensar. Nosotros utilizamos a Marx, pero sobre todo es porque estudiábamos a Marx. Y ya había cierta cantidad de, no pequeña, por cierto, pero muy seleccionada. Yo no sé si se han fijado que las obras completas de Marx y Engels nunca emprendieron la publicación de ellas en español. No lo emprendieron. Pero bueno, a pesar de esto, había ediciones argentinas, uruguayas y mexicanas que aprovechamos mucho. De Pueblos Unidos, Cartago, Grijalvo, los editores, ¿no? Sí. Del Capital era mexicana la edición. Y tenían acá un traductor que era bueno y simpático y un poco poético. Quizás alguien se acuerde del nombre. Podía ser Wenceslao Roses. Ya. Y nosotros tuvimos que utilizar a un compañero cubano que sabía alemán bien para que le quitara algunas cositas a Wenceslao, pusiera otras, para ganar precisión, porque sí teníamos los tomos de la Mega en alemán, que para nosotros no era como chino. Pero cuando encontramos un compañero y por el otro lado, ahora tú vamos a ver, porque nosotros queremos que esto salga bien, y así con las tesis sobre Feuerbach, así con el capítulo 1 de la ideología alemana, logramos una traducción directa del alemán que mejorara mucho la de Pueblos Unidos, del Uruguay, que es la que usaban los comunistas en América Latina. Bueno, pero era una lucha. Nosotros tratamos de tener y tuvimos algunos buenos traductores. Por cierto, nosotros o no pagábamos nada o sonreíamos, y a algunos sí le pagaban porque no quedaba más remedio, pero era lo usual. Y en esos tiempos había mucha gente que con la sonrisa se contentaba. Entonces, bueno, Marx, nos carecíamos del Grundrisse, y cuando tuvimos uno era traducido al francés. Bueno, era un esfuerzo, pero nos preocupaba porque no íbamos a traducir del alemán al francés, el francés al español, porque al final es trágico. Como sí teníamos el Grundrisse en alemán, empezamos a trabajarlo y bueno, nos valimos de la cuestión hasta que, mientras duramos, sabiendo que era un problema que siempre había que comprobar. Tuvimos por suerte un profesor ya mayor que mandaron, yo no sé por qué, de la República Democrática Alemana, un hombre que andaba en su silla de ruedas, pero que era de una gentileza absoluta. Y le decíamos, usted
va a prestar el mayor servicio que un alemán haya prestado en Cuba. Usted nos va a ir diciendo del Grundrisse por la alemana, porque eran muchos los peligros. Porque además uno comprobaba de vez en cuando las realidades, ¿no? Pero había una cantidad de textos bien traducidos de la editorial de lenguas extranjeras de la Unión Soviética. En general eran muy bien traducidos. Y bueno, pues como ellos tenían eso lo aprovechamos muchísimo. Creo que después fue Editorial Progreso. Sí. Hace tiempo era lenguas extranjeras. Teníamos textos de Mao Zedong, por suerte traducidos al español. 4 tomos de sus obras y muchos folletos, una cantidad enorme de folletos. Y los usábamos. Y había otros que había que buscarlos con lupa, como a Trotsky, porque como si uno se descuidaba no existió. Pero cuando lo encontramos, por ejemplo, y alguna vez nos ayudó un mexicano, fuimos haciéndolos con cosas que extrañamente existían en España, donde si uno preguntaba y tenía algún dólar, lo llevaban adentro de las grandes librerías y le mostraban cositas que ellos no tenían para el público, como los procesos de Moscú, por ejemplo, como cosas de la editorial que existió durante la República. Ahí encontramos el materialismo histórico de Bujarin, traducido por 2 cubanos, 2 combatientes cubanos, Gabriel Barceló y Pablo de la Torriente Bravo, y publicado en España en los años 30. Bueno, siempre había una lucha tremenda, pero teníamos una enorme ayuda. Venía el joven James Petras, que había sido dirigente estudiantil en California, y nos traía los libros que él podía de Chile, por ejemplo, porque él se pasó casi un año en Chile. Y así pasaban cosas. Y nosotros éramos como un punto al cual los que ayudaban, ¿no? Por ejemplo, una francesa que llegó un día con Razón y Revolución, de Herbert Marcuse. Y después otro cubano que estaba en París nos empezó a mandar cosas también, no solo la conferencia, como decías tú ayer, que acababa de dar Althusser, sino también pues cosas de autores que sabíamos solamente que existían, pero no teníamos, ¿no? Apareció Karl Korsch, la primera traducción al español de Korsch es nuestra, de la revista. Y así iban apareciendo. De Marcuse, cuando todavía no era famoso, conseguimos El hombre unidimensional, El marxismo soviético y Eros y civilización, y los mandamos a traducir los 3, los publicamos en Cuba, 2 de ellos. El marxismo soviético se nos quedó en el tintero por razones obvias. Pero invitamos a Marcuse también a venir a Cuba, un compañero cubano. Lo invitó a nombre de... Porque Fidel se prestaba para todo eso. A nombre de Fidel. Y él, que era un hombre maravilloso, dijo que él tenía mucho miedo. Que era un extranjero en California que le había conseguido estar allí y él no se atreviera a Cuba y volver. Porque ¿cómo volví? Bueno, yo creo que demasiado larga la historia. No, muy interesante. Bueno, pues estamos ya con el tiempo, Fernando. Te agradecemos mucho y pues nos despedimos. Gracias.